El proyecto nace como una variante de otro proyecto. Desde el 2018 nosotros con parte del equipo de trabajo, que es de varias disciplinas, trabajábamos en distintas comunidades en la región, y en específico uno de nuestros compañeros trabajaba en Lolol con la comunidad de La Cabaña realizando intervención social. A partir de eso aparece un proyecto de rescatar las plantas medicinales que hay, y la sabiduría y los saberes que hay en relación a estas plantas que tenía la gente en sus casas y que tiene un valor súper histórico. A partir de eso nace la curiosidad de qué interesante esto que se está escuchando, esto que la gente tiene, que sabe y que de alguna manera se va pasando, y que chocaba un poco con que no había mucha agua, entonces muchas de esas especies se estaban perdiendo. A partir de eso sale la idea de hacer algo un poquito más grande, de que quedara como un registro para la gente, porque había una sabiduría en las personas, en sus habitantes, y postulamos al proyecto, al Consejo Nacional de Televisión con el proyecto, con la idea de poder dejar este registro y que hablara un poco de manera de la actualidad, con los saberes del pasado, con esto que estaba pasando con la temática hídrica. Por ahí nace. El proyecto lo logramos adjudicar para realizarlo el año 2020, a partir de abril del 2020 en adelante, lo que inicialmente era un proyecto de 9 meses, 12 meses máximo, se topa con la pandemia. Y pone un poco en cuestión el perfil comunitario que tenía el proyecto de poder congregar a las personas en un contexto en donde no se podía hacer. Entonces nos obliga a replantearnos un poco el cómo lo vamos a hacer sin perder este espíritu. Y eso nos hizo tomar la decisión de que este proyecto iba a demorar más, porque también no queríamos dejar de lado las voces de las personas y de los saberes que habían, y nos permitió tener más tiempo para hacer una investigación más histórica que nos permitiera entender un poco los funcionamientos, no solamente desde estas plantas que habían, sino desde las dinámicas sociales, desde cómo se conforma la cabaña. Y ahí aparece la figura de la reforma agraria como un hito súper importante en cómo se va conformando la localidad, y nos muestra algo que también no esperábamos, que era cómo la reforma y cómo se conforma esta localidad es un ejemplo de muchos lugares que están en la zona centro de Chile y que pasaron por este mismo periodo y que también viven escasez hídrica, e incluso de manera más crítica. Petorca, por ejemplo. Entonces nos empezó a dialogar con algo mucho más universal, con una historia más local, y eso nos permitió la pandemia, el darnos el tiempo, el darnos en tiempos de leer, de conversar con las personas, de conversar con las familias, de un poco hacer líneas de tiempo, tirar líneas para allá, para acá. Nos permitió tener esta panorámica un poco más amplia, y luego ya el 2021 empezar a grabar con mucho cuidado, con poquitos equipos, con poquitas personas, y empezar a grabar, entrevistar, ya con información y un poco con esta línea más clara, que era este relato histórico y esta conformación que tenía como hilo conductor finalmente cómo la comunidad siempre ha sido el motor para el bienestar de sí misma. Entonces eso es un poco el mensaje que buscamos también con esta serie documental. Bueno, el origen de esta serie fue a partir de otra experiencia laboral, siempre desde el lado comunitario. Originalmente a mí me llamaron a participar en que yo montara el teaser de esta serie, que era como la maqueta, que luego fue postulada al fondo del CNTV. Nosotros nos adjudicamos ese fondo para ejecutarlo desde el 2020 en adelante. Y bueno, vino la pandemia, Camila, la productora, explicó un poco de que se extendió el tiempo que teníamos para poder ejecutarlo y terminarlo y entregarlo. Pero el origen siempre fue desde el lado como ayudemos a esta comunidad a mostrar su problemática, que era como ellos partieron con una iniciativa de que ellas estaban cultivando plantas medicinales porque históricamente lo venían haciendo así en sus propios huertos, pero luego se encontraron con la problemática de cómo o tomamos agua nosotros o regamos las plantas. Así fue drástico la cosa. Entonces nosotros dijimos, aquí hay que hacer algo, hay que registrarlo y mostrarlo.
Y así surgió este proyecto audiovisual, que al principio fuimos a sacar fotos y luego, como les cuento, me invitaron a hacer el teaser para postularlo al fondo, que fue como, así sería, y finalmente nos adjudicamos el fondo, que ahí nos dieron los fondos para poder ejecutarlo realmente. Entonces, desde el origen siempre fue como mostrar a esta comunidad que está haciendo algo al respecto a partir de la crisis climática, que siempre ellos, como en vez de tirarse a morir o echarse a morir porque no hay agua, ellos como que se adaptaron. Bueno, personalmente el proyecto, no voy a mentir, fue desafiante, porque al principio cuando nos ganamos el fondo estábamos muy contentos, con muchas ganas de poder ejecutarlo realmente y que no haya quedado como en el cajón guardado. Fue desafiante primero por la pandemia, porque este es un proyecto de la línea comunitaria, y vino la pandemia, vinieron las cuarentenas, vinieron como los encierros, y nuestro proyecto se trataba de las comunidades, que son como grupos de personas que se unen, y nuestro documental, nuestra serie en un momento parecía como la cabaña del pueblo fantasma. Entonces en un momento ya, gracias a Dios, vinieron las aperturas, pudimos reunirnos, podíamos tener aforos más amplios con personas, y ya empezamos, como eso obviamente quedaron para las grabaciones posteriores, las finales del proceso, pero logramos sacarlo adelante. Y como proceso personal, eso fue desafiante por el tema de la pandemia, pero al mismo tiempo fue muy enriquecedor porque conocimos a una comunidad que yo nunca habría conocido. Yo vivo en Santiago, pero yo conocía esta localidad, que es la localidad más poblada, pero de la comuna de Lolol, y conocí principalmente a gente mayor. La gente mayor son nuestros personajes de la serie, y a partir de ellos conocimos también mucha historia de nuestro país, del campo chileno. Hay que conocer a la comunidad, hay que conocer a los vecinos, conversar con ellos. Nosotros tuvimos un proceso de investigación largo, estuvimos como un año solo sin cámara, sin micrófono, sin audio, íbamos como a conocer a la gente y a preguntarles todo el proceso, porque es gente que vivió como inquilino, después vivieron como asentados durante la reforma agraria y ahora ellos son personas independientes, pero personas que vivieron muchos procesos que uno hoy día lo piensa y es como, hoy estas personas pasaron por mucho. Entonces fue muy enriquecedor en ese sentido, como conocer la historia del campo chileno y poder plasmarlo luego audiovisualmente. Bueno, quiero invitarlos a toda la audiencia de Pichilemu TV que pueda ver la serie documental La Cabaña, porque habla un poco de los procesos históricos en cómo se van conformando las comunidades del campo chileno para conocerlos realmente, cómo se conforma el actual campo chileno, y también habla sobre una problemática que es la crisis de la climática y cómo comunidades como de La Cabaña logran adaptarse a la crisis climática, que en este caso es la escasez de agua. Y nuestra serie es esperanzadora en ese sentido y un ejemplo para que la humanidad logre adaptarse a esta problemática que cada vez es más recurrente y va a ir en aumento. Bueno, como conclusión de este proceso, la satisfacción de haber podido contribuir en contar esta historia de esta comunidad, que yo creo que hay muchas cabañas en todo Chile y que de alguna manera no es mostrar un mensaje desesperanzador, sino todo lo contrario, del poder decir que cómo las comunidades son el motor para su bienestar, para avanzar, para el bien común. Y así como las crisis climáticas que aparecen, otras crisis también se pueden enfrentar de manera comunitaria. Y un agradecimiento por la gente que nos recibió en la cabaña, que tuvo la paciencia de todos estos años que se ha demorado este proceso, y la invitación también a que disfruten de este proyecto, de esta serie que fue hecha con muchísimo cariño en tiempos de adversidad y pandemia, pero cuentan una historia que esperamos sea universal.